Si caminando por alguna playa nos encontramos una lámpara de Aladino y como único deseo formulamos poder entender a las mujeres contemporáneas, seguramente el genio se vería en una muy difícil empresa. Todo lo contrario pasaría con el hombre. Sería una tarea realmente básica, quizás y seguramente por nuestra simpleza de espíritu. No existe una definición precisa o la manera correcta de leer e interpretar a la mujer actual. Muy a pesar de todas las reflexiones feministas y de las correctas, formalmente no existe un concepto que describa a la mujer contemporánea. Al examinar el significado de la palabra mujer en distintos diccionarios, todos ellos editados en el siglo XX, comencé a preguntarme ingenuamente si con el paso del tiempo se habrían producido variaciones. La liberación femenina, los derechos políticos, el nuevo rol de la familia, la píldora y un sinfín de cambalaches coloridos que seguramente lograron deformar lo indeformable. La aventura o recorrido empieza a mitad de siglo. La Real Academia de la Lengua Española le dedica una muy larga columna a la definición de mujer. Empezando por mujer de gobierno, criada que tiene a cargo el gobierno económico de la casa. Le sigue mujer de su casa, la que manda y ejecuta los quehaceres domésticos y cuida de su hacienda y familia con mucha diligencia. Y finaliza con mujer de arte de la vida aireada, mujer de la mala vida. En estos casos, las explicaciones salen sobrando. Nueve años más tarde, no hay miradas muy nuevas. El mismo diccionario, en la edición del 56, nos vuelve a explicar que una mujer es una persona del sexo femenino. Y adorna la descripción con una serie de frases. La que mejor rescato es: a la mujer casta, Dios le basta. Y continúa con una larga lista de pocos renglones, con los aportes que han hecho las mujeres a la humanidad, todos ellos descritos en alegres prosas. En el 61 ya es notorio que el mundo se transforma en una torre de Babel, y el diccionario comienza su descripción con traducciones: fem, dona, woman. Todo indica que la lengua de Cervantes no es lo suficiente explícita y necesita de aportes foráneos. Pero a todo esto se le suma una claridad de pensamiento diferente. Derivados que nos da una pista de la mujer de la época. Mujercilla, aquella de poca estimación y porte. Mujerzuela, aquellas de alegre moral. Entre las definiciones pintoresca, rescato mujerón, aquella que es grande y corpulenta.
Llegado a los años 70, las definiciones pueden que gusten un poco más y a otros un poco menos. Mujer, persona del sexo femenino, la que ha llegado a una edad madura, la casada siempre y lógicamente con relación al marido. Ante este panorama un poco desalentador y porque soy modelo 75, busqué la definición del hombre, un poco por contraste y otro poco por curiosidad. En la década del 70, la Real Academia nos explica que el hombre es un animal racional, genérico de la especie humana. Varón, criatura racional del sexo masculino. Por lo visto, en los hermosos 70s, el hombre es el ser racional y la mujer no tanto. Llegamos a 1998. Mujer, a diferencia de la niña, es un ser femenino adulto. Se agrega algunas acepciones como señora para dar un trato más respetuoso. Casi llegando al final del recorrido y faltando un solo año para el cambio de siglo, por fin hay nuevas noticias. En 1999, a la mujer se le adjudica la gracia de la razón y de la animación. De aquí en adelante, la mujer es un ser animado y racional del sexo femenino. En el mismo diccionario dice que animado significa dotado de alma y a la razón la define como la facultad de discutir, acto de discutir el entendimiento. Ahora es tu turno. ¿Cuál es la definición que mejor se acompasa con las mujeres actuales? Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este tan peculiar video, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao.